Bueno, buenas tardes a todos. Nos falta todavía alguna gente que se conecte. Puse un tema musical largo para esperarlos, pero bueno, ahora ya siendo I5 vamos a arrancar. A ver, voy a reducir esto. Bueno, esta es una clase instrumental. Hoy vamos a hablar un poco del abordaje del caso de estudio. Y no vamos a presentar conceptos, sino que vamos a contar un poco cómo vamos a abordar el caso de estudio a lo largo de este trabajo práctico, con las particularidades que tenemos ahora, ¿no? De cuarentena, de confinamiento, resolviendo las cosas lo mejor posible de manera virtual, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero lo particular es que abordar un caso de estudio es una decisión metodológica y pedagógica de la cátedra, ¿no? Y que tiene cuestiones particulares, ¿no? Porque uno podría estudiar la práctica de la planificación y sus conceptos estudiando procesos de planificación, estudiando distintos casos, comparativamente, hay distintos métodos. Este es el que elige el taller, ¿no? El caso de estudio, o el estudio de caso. ¿Y qué implica? Bueno, lo que implica es que se aborda un caso, ¿no? De una manera intensiva. En este caso es la ciudad de La Plata, que tiene algunos focos. Tiene focos espaciales, ¿no? Tenemos las áreas de estudio específicas de cada comisión, y tiene focos que son temáticos, y ellos son nuestros recortes. Entonces nosotros vamos a hacer un abordaje inicial en esta primera etapa, que va a pretender hacer un recorrido de un conocimiento general y específico, que recorre una cierta secuencia histórica para llegar a la actualidad. Vamos a hacer un reconocimiento de cómo es nuestra área de estudio hoy, cómo la podemos ver hasta el momento en que hemos analizado, con los elementos que tuvimos, con las clases que dimos, con los elementos que les facilitamos, y con el conocimiento previo de ustedes y su interacción en el taller, y ver un poco cómo se fue gestando, cómo se fue generando, cuáles son el proceso histórico y los hechos de la historia que las fueron conformando como tal. Acá lo que ven, bueno, es nuestro recorte espacial, ¿verdad? Las tres áreas de estudio, acá en particular con uno de los proyectos emblemáticos, que es el tren universitario, que se prevé llegue hasta Gambier, ¿no? Y este es un plano de las manchas históricas de la ciudad de La Plata. Tenemos que recordar que, debemos tomar en cuenta en este abordaje del caso de estudio, que les vuelvo a decir, es una explicación que abarca todo el proceso del trabajo práctico, con eje en la consigna para la clase que viene, pero tenemos que tomar en cuenta que el caso de estudio es en particular, valga la redundancia, particularista, va a lo particular, describe, analiza, y es también heurístico, ¿no? Heurístico en el sentido de que no hacemos un recorrido de árbol para conocer todas las partes, todas las dimensiones, todos los componentes, sino que tenemos recortes que les damos nosotros. Esos recortes son espaciales y son temáticos, como venimos conversando, pero además ustedes pueden establecer sus propios recortes heurísticos, ¿no? Sus caminos cortos, para poder tener una mirada integrada y completa del caso de estudio. Es intrínseco, se basa en sí mismo, para poder, digamos, conocerlo, pero además es instrumental. Vamos a utilizar instrumentos para poder profundizar el conocimiento del área de estudio. Vamos a abordarlo de manera, a este caso, de manera global y en distintas unidades de análisis, ¿no? Nuestro contexto, que es la ciudad de La Plata, es el casco histórico y su desborde, y nuestras áreas de estudio son respectivamente un recorte de Tolosa, un recorte del barrio de Meridiano Quinto, y un recorte del barrio de Gambier. Para poder abordarlo, vamos a trabajar a lo largo de este desarrollo práctico de caso de estudio con distintos conceptos, que los vamos a ir trabajando clase a clase, en clases instrumentales cortitas con algún desarrollo conceptual. Y hoy vamos a hablar específicamente
de contexto histórico. Nuestro recorte, nuestra recolección de información va a ir guiada por estos elementos conceptuales instrumentales, ¿no? Hoy contexto histórico, vamos a ir viendo la clase que viene estructura y tejido urbano, después centralidades, atractores de viaje, vacíos, redes, para ir abordando progresivamente los temas de recorte, de ejes de análisis de este año para las áreas de estudio en su contexto urbano. Entonces, este abordaje histórico que hacemos hoy, que empezamos hoy, que hacemos como un trabajo corto de acá al martes que viene para una revisión histórica de cómo se fueron conformando nuestras áreas de estudio, va a tener una búsqueda por ejes temáticos, por nuestros ejes temáticos, los que les damos este año, sobre los cuales tuvieron una clase teórica y una clase instrumental, que son crecimiento, movilidad y espacios públicos, y también por otras dimensiones, ¿no? Como las que hablamos al principio, dimensiones sociales, dimensiones naturales, el soporte natural, el marco político, la gestión territorial. Vamos a trazar nuestro propio camino heurístico de acuerdo a lo que vamos encontrando, aquello a lo que vamos accediendo, para ir articulando las partes y pudiendo construir un relato histórico. Tenemos mucho material histórico que les hemos ido proveyendo en las clases conceptuales de cómo se fue conformando la ciudad, y necesitamos formular las preguntas, ¿no? Nosotros tenemos que abordar siempre sin perder de vista que nuestra área de estudio, nuestro pequeño sector, tiene un contexto espacial que no hay que perder de vista en los análisis que hacemos, en las preguntas que nos formulamos, y también tiene un contexto histórico, ¿no? Una historia que lo fue conformando, que lo fue consolidando. Como nuestros ejes de abordaje y de construcción de información son nuestros ejes de recorte temático, que tienen que ver con el crecimiento, con cómo crece y se desarrolla ese sector, cómo es su movilidad y cómo es el espacio público. Vamos a revisar un poco en las cuestiones más originales de la ciudad, como por ejemplo el origen, qué estaba conformado previamente a la decisión de implantación de la Ciudad de La Plata, ¿no? En el planito de arriba lo que ven es una de las vías del ferrocarril preexistentes a la Ciudad de La Plata. Y acá se ve la Ciudad de La Plata como un cuadradito grisado, ¿no? Que es donde luego se conformó. Y este punto rojo que ustedes ven acá es, bueno, la zona que actualmente es la zona de Tolosa, ¿no? La preexistencia antes del casco fundacional, la única de las 3 áreas de estudio que no en las condiciones actuales, pero sí como área, digamos, con una cierta nivel de habitantes, digamos, una cierta cantidad mínima de habitantes, preexistió a la Ciudad de La Plata, que es la localidad de Tolosa. En el planito de abajo lo que ven es uno de los planos originales previstos donde está la ciudad, tal cual fue construida, porque no fue exactamente construida igual que de lo que se planificó, digamos, con el diseño de plazas tal cual se construyó, con las chacras y quintas que fue construida. Y acá también es bueno que ustedes puedan focalizar y ver cómo eran esas áreas donde hoy está Tolosa, donde hoy está Meridiano Quinto, y donde hoy está el barrio de Gambier. Esta es alguna información histórica de las primeras manchas de población de la ciudad, que también les van a servir para poder ir armando, ¿no? esos distintos eslabones para poder comprender cómo se fue conformando cada uno de estos barrios, ¿no? Estas manchas corresponden a los primeros 10 años, 20 años y 30 años desde la fundación de La Plata hasta 1929, la más alejada, donde acá se ve el punto de la estación, de lo que fue después la estación provincial. Esto es Gambier, y por acá está Tolosa. Y este otro plano que ustedes ven acá es de aproximadamente 1929, con los recorridos del tranvía, y hay una mancha naranja dibujada a mano, que es
población, digamos, que estaba más compacta, digamos, o aglomerada, decían, y la más dispersa, que es la Mancha Amarilla, ¿no? Y acá empieza a aparecer, bueno, el predio de Gambier, la zona de Meridiano Quinto, y la zona preexistente de Tolosa. Algunas imágenes que se pueden encontrar en la web, de distintos lugares, que cuyos links les vamos a ir también facilitando, y ustedes además tienen que iniciar también hacer sus búsquedas particulares, de algunas imágenes de la ciudad y de la movilidad de esa época, ¿no? Que es una de las cuestiones de los ejes, los recortes. Esta es una cartografía, son dos cartografías que corresponden a la traza ferroviaria, ¿no? De 1903 y la de 1906, un tiempo después, ¿no? Acá, cuando la estación estaba todavía en el centro de la ciudad, y acá cuando la estación la trasladan poco tiempo después a 1.44, donde está ahora. Con la localización que les indiqué de las actuales áreas de estudio. Este plano que ustedes ven acá es la trama del ferrocarril ya en 1950, si no me equivoco, ¿sí? 1950, donde ya estaba, digamos, la trama estaba mucho más extendida, y la mancha urbana también estaba mucho más extendida, ¿no? Algunas imágenes de la estación de trenes actual en ese momento, de cómo operaba el transporte ya automotor conviviendo con el tranvía. Este que ven acá es un plano de mitad de siglo también, que tiene un esquema de recorridos de transporte público, cuando recién empezaban, que iba a los lugares a donde los modos rígidos como el tranvía y el ferrocarril no iban, y a veces se solapaba, porque bueno, ya se había iniciado la expansión periférica. Este planito quedó repetido. Bueno, la idea es que ustedes puedan ir revisando y construyendo un conocimiento, una indagación que es, digamos, con un formato libre, ¿no? Y, digamos, les estamos dando algunas guías, algunas pautas, para que hagan una revisión histórica donde puedan indagar el origen del nombre, por qué es conocida la localidad actualmente en La Plata, cuáles son sus características, algunos episodios que hayan quedado en la historia y que lo marquen, proyectos emblemáticos que ha tenido cada una de estas localidades, de estos sectores, en particular en esos predios, ¿no? Que estamos trabajando, que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Que esos grandes vacíos que están estructurando nuestro sector, nuestro recorte espacial. La idea es que puedan ir articulando y buscando con esa evolución del crecimiento y de la transformación de la movilidad, y de cómo se fueron conformando los usos originales, y cómo se fueron transformando esos usos originales, en particular de ese gran vacío que estructura las áreas, para armar un relato compacto que nos permita tener una primera idea a ustedes, ¿no? Y que lo puedan exponer en la comisión, la clase que viene, de cómo se conformó esa área, cuáles fueron sus condicionantes históricas y qué es lo que pasa en el día de hoy. Bueno, a lo largo del trabajo práctico nosotros vamos a construir una serie de cartografías básicas y otras analíticas, ¿no? Básicas, es decir, más descriptivas, como una cartografía de vialidades y caminos, otras de ocupación del suelo, otra de uso del suelo y otra de altura de la edificación, que vamos a ir construyendo en base a información previa, preexistente, y en base a algunos relevamientos a distancia, ¿no? Cartografías de este tipo, ¿no? Vialidades donde se pueda ver la trama urbana, la jerarquía de la red vial, los accesos y las conectividades de nuestro sector con barrios aledaños, con la ciudad central. La ocupación del suelo actual, ¿no? Que nos va a permitir posteriormente analizar ese tejido urbano que está conformado en el área de estudio, es decir, los llenos y los vacíos, ¿no? El espacio edificado, el espacio libre, también las parcelas vacantes.
Vamos a construir información de usos del suelo, es una de las informaciones, digamos, más relevante en la práctica de la planificación para poder trabajar en el conocimiento del área, en cómo funciona su organización y su estructura, ¿no? Los usos residenciales y los no residenciales. Y vamos a trabajar también con digamos, construcción de cartografía de alturas de la edificación en estas 3 áreas tan próximas al casco fundacional, ¿no? Áreas con cierta densidad. Y en una segunda etapa vamos a trabajar con una cartografía más analítica. Y para ello vamos a ir desarrollando clases instrumentales donde vamos a trabajar los conceptos, como les dije al principio, ¿no? De estructura urbana, de crecimiento, de movilidad, de atractores de viaje, de espacio público, de síntesis diagnóstica. Estos van a ser nuestros planos analíticos para poder abordar la construcción diagnóstica que tenemos por delante, ¿no? Vamos a tener una clase instrumental para apuntalar la construcción de la estructura urbana como cartografía y como análisis integral de cada uno de los sectores en el contexto de este anillo de desborde del casco y en el contexto de la ciudad de La Plata. Lo mismo para crecimiento de la mancha de población y de la mancha de ocupación, pero también de la mancha de población, de la ocupación, de la cantidad de población, ¿no? Y de la cantidad de espacio construido y de la densidad. Vamos a construir cartografía de movilidad, donde vamos a volcar los atractores de viaje, vamos a analizar el territorio que nos toca en su contexto, con su contexto, a partir de la conectividad, las vías de conexión del barrio internas y externas, con sectores aledaños y con el centro de la ciudad y otros barrios. Vamos a analizar el transporte público. Y vamos a trabajar también con el espacio público, ¿no? En particular, con la disponibilidad próxima e interna de espacios públicos que tiene nuestro sector en relación a su entorno inmediato, ¿no? Y vamos a hacer foco en el área, en ese gran vacío que estructura, vacío entre comillas, que estructura nuestra área de estudio. Finalmente vamos a construir cartografía síntesis, ¿no? La cartografía es un instrumento de análisis, para nosotros es un instrumento de conocimiento. Construir la cartografía no es solo hacer mapas, es construir información y volcarla espacialmente y complementariamente, ir añadiendo e ir codificando la información necesaria para completar un conocimiento de un caso de estudio, que como les dije al principio, es un caso intrínseco, digamos, el abordaje es intrínseco y es en profundidad. Bueno, entonces, para el 28 de abril, lo que les pedimos es, con técnica libre, que ustedes se organicen grupalmente para construir una lámina, digamos, que puedan compartir en la comisión, compartiendo la pantalla de su computadora, donde puedan presentar lo que pudieron reconstruir de lo temporal de su área de estudio en el contexto de la ciudad. No tienen que hacer dibujos en AutoCAD, ni mucho menos. Si quieren dibujar a mano, es deseable que puedan graficar a mano. Obviamente todo debe ser digitalizado, aunque sea con una foto, para poder mostrarlo en la pantalla, pero pueden hacerlo como ustedes prefieran. Queremos hacer hincapié en que ustedes trabajen de la manera más libre posible, tratando de armar con sus propios recortes, caminos cortos o caminos heurísticos, este conocimiento histórico del origen de su área de estudio en el contexto de la ciudad. Y una lámina más les proponemos un poco de la situación actual
de lo que puedan acceder, digamos, de lo que han podido acceder hasta ahora, porque les hemos entregado bastante información al respecto, focalizando en el área de estudio de ustedes, y viendo de complementarnos con alguna información, noticias locales, digamos, alguna cuestión particular de los proyectos emblemáticos con los que estamos trabajando en la actualidad, digamos, en el marco de este trabajo práctico, que es el tren universitario llegando hasta Gambier, hasta Mediano Quinto y hasta Gambier. Bueno, y distintos proyectos emblemáticos que han tenido lugar en las 3 áreas de estudio en distintos momentos de la historia de la ciudad. Algunas preguntas de guía para el desarrollo de la actividad están presentes en todo el relato que les armé. Por eso las dejé acá plasmadas para que sea fácil de acceder, digamos, como un repaso rápido de la búsqueda de este breve trabajo que les proponemos para la clase que viene. ¿Dónde está el origen del área de estudio? ¿Cuáles fueron las primeras manzanas o parcelas ocupadas? ¿Qué transporte tuvieron disponibles en el origen? ¿Cuáles son los usos originales de los grandes vacíos? ¿Qué proyectos se han desarrollado para dichos vacíos y en qué tiempo? ¿Por qué aspectos se desconocía el área de estudio en la ciudad? Y seguramente haya otras preguntas que ustedes mismos puedan formular. Es necesario que tomen en cuenta que muchas de estas preguntas no tienen trabajos de investigación que las respondan. Son guías para que ustedes puedan, con la información que tienen, ensayar explicaciones de cómo sucedieron algunas cosas, que sobre todo en la situación de confinamiento no podamos terminar de saber con tanta precisión, como por ejemplo cuál fue la primera parcela o manzana que se ocupó, pero sí seguramente haciendo un recorrido y buscando un poco de información vamos a encontrar por dónde se inició la ocupación de las áreas de estudio, aunque no sepamos con precisión qué manzana. Bueno, y en el desarrollo del práctico nosotros estamos en la clase 4. Ahora Andrea Álvarez les va a dar una explicación también de tipo instrumental para orientarlos, ayudarlos en lo que van a tener que hacer de acá en adelante, que es servirse de información digital de plataformas web para poder construir la etapa que tenemos por delante, de descripción y análisis. Y después vamos a tener la clase que viene y las subsiguientes, hasta la semana de mayo, clases instrumentales breves para ir apoyando el desarrollo de los distintos temas hasta terminar de completar los contenidos descriptivos y analíticos del trabajo práctico. Así que lo que les pido es que hagan un poco de foco en los usos del suelo y las vialidades, de la situación actual del caso de estudio, porque la clase que viene vamos a trabajar con estructura urbana. Entonces que ustedes en este recorrido puedan focalizar en los actuales usos del suelo y las vialidades, va a ser una ventaja para que puedan puedan comprender con mayor facilidad el concepto de estructura urbana y cómo vamos a abordar instrumentalmente la construcción de esa información y de esa dimensión. Bueno, eso hasta acá es todo. Alejo, pasamos a Andrea. Buenas tardes, para los que no me conocen, yo soy Andrea. Bueno, estoy trabajando ahora en la comisión que está abordando el caso de estudio de Mediano Quinto y Alto de San Lorenzo. Y bueno, lo que estuvimos pensando con Laura y Javier y Karina es la necesidad, ¿no?, que se nos plantea este año de ver otras formas o de profundizar otras formas de búsqueda de información para poder abordar el análisis
las áreas de estudio, ¿verdad? ¿Por qué esta situación? Bueno, para entender un poquito de cómo se aborda la información, ¿no? El uso de la información para los análisis de las áreas de estudio, a mí me gusta siempre hacer como una clasificación de los tipos de información que hay, ¿no? Los tipos de informaciones que podemos disponer, ¿no? Para hacer estos análisis. Como una aproximación muy sintética de esta clasificación de tipos de información, podemos decir que la información con la que contamos es o información primaria, ¿no? Que es la información que construimos nosotros a través de los relevamientos de campo, las entrevistas, las encuestas. Estas entrevistas y encuestas generalmente se hacen a los actores sociales que viven, trabajan en el barrio, trabajan, no sé, con ocupaciones laborales, o por ejemplo organizaciones sociales, ¿no? Que tienen actividad bastante intensa, por ejemplo en villas de asentamiento, ¿sí? Entonces, bueno, es toda la información que construimos nosotros. Este año, con la imposibilidad que tenemos de poder ir a hacer este trabajo en el campo, empieza a cobrar relevancia otro tipo de información que si bien siempre está presente en todos los trabajos, ahora es como que va a cobrar un rol protagónico, ¿no? Que es la información secundaria, ¿sí? La información secundaria es la información que nosotros tomamos y es generada por otros. ¿Quiénes otros? Bueno, investigadores o otras personas que fueron y relevaron antes que nosotros en las áreas. Pueden ser, por ejemplo, los censos, como los censos en el INDEC, ¿no? Que releva cada 10 años la población y las viviendas, los hogares de todo el país. Las encuestas, como por ejemplo encuestas, bueno, pueden ser encuestas específicas de nuestra área de estudio, o encuestas, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares también que se realiza, entrevistas, informes realizados por investigadores. Por ejemplo, nosotros estuvieron ustedes, por ejemplo, leyendo 2 artículos que fueron publicados en 2 diarios, el de Laura y Sergio Reza, y el de Julieta Frediani y Laura On, que bueno, ellas son investigadores, ¿sí? Que trabajan en la facultad, y bueno, generan investigaciones y papers que aparecen publicados en diferentes medios. Entonces, toda una serie de información secundaria que vamos a demandar ahora, ¿no? Entonces, esta información primaria, la que se releva, generalmente nosotros y mucho de los, bueno, la totalidad, ¿no? La totalidad de los planos planos y mapas que estuvo mostrando Laura recién, fueron construidos con esta información primaria, ¿no? Con información y planos, la mayor parte confeccionados en otros años en la cátedra a través de relevamientos de las áreas de estudio. Todo ese relevamiento, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Dónde se vuelca? Bueno, en mapas que tienen una cartografía base, puede ser una cartografía de catastro o esquemas a mano, pero ahí se vuelcan todo este relevamiento. Pueden ser, por ejemplo, las entrevistas, que se vuelquen en mapas mentales. Muchas veces, por ejemplo, los chicos hacían, los alumnos, ¿no? O sea, en nivel 1, y se acercaban al área de estudio, armaban las entrevistas, y como parte de esas entrevistas, se les pedía a los distintos actores sociales que confeccionaran una interpretación de lo que para ellos era el barrio. Entonces, en esos mapas se relevan, cada una de las personas relevan cuestiones que les parecen claves y relevantes, que por ahí a nuestra mirada más técnica y de especialistas se pueden llegar a escapar. El otro tema, por ejemplo, son volcar la información a través de esquemas, croquis, cuadros conceptuales, mapas conceptuales o bases de datos. ¿Sí? Toda esa información, ¿qué se construye con toda esa información? Se vuelca generalmente en lo que son sistemas de información geográfica. ¿Sí? Un sistema de información geográfica, después vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, lo que hacen es poder cartografiar, ¿sí? Visualizar mapas y trabajar con un montón de información a la vez, en paralelo. ¿Sí? Van leyendo bases de datos y van cartografiando.
Eso es lo que se hace, digamos, en la práctica concreta, real, cuando se hace un relevamiento en cualquier organismo, hace un relevamiento de campo, y se vuelcan en estos sistemas de información geográfica. Y a ver si les pongo alguno para mostrar. Aguarden un segundito. Acá. Este, por ejemplo, ¿sí? Esto es un sistema es el QGIS, que es un sistema de información geográfica, que es un software libre, cualquiera lo puede descargar de la web, ¿sí? Y bueno, se trabaja con una serie de layers, ¿sí? Y se va cartografiando. Ahí, por ejemplo, yo tengo prendida una capa, la verde, que son de villas y asentamientos, y se ve todo el parcelamiento, ¿sí? Esto, detrás, ¿sí? Si yo les voy a marcar acá para no abrir la tabla, y no complicarme mucho compartir pantalla, pero por ejemplo, si yo pido información de este sector, me tira toda la información de ese barrio, ¿sí? La cantidad de familias. Esta es información que se va cargando en simultáneo, que se va haciendo el relevamiento, se vuelcan estas informaciones y se carga todos los datos. Bien, ¿sí? También una forma de volcar toda esa información de campo son los mapas colaborativos, ¿sí? Esto es una buena forma, por ejemplo ahora, ¿no? de cómo poder trabajar en simultáneo todos, por ejemplo un grupo, ¿sí? Que antes trabajaba de 3 o 4 personas, se juntaba en su casa y empezaba a mapear, ¿sí? Ahora se complica el tema este de compartir esa información, ¿sí? Entonces aparecen una serie de mapas colaborativos, el más conocido, el más accesible, digamos, a todo por la facilidad de manejo, es el mind map, que seguro muchos lo conocen, muchos lo usan, por ejemplo, para hacer los mapas de viajes, y el mind map lo que tiene, les voy a mostrar, a ver si lo tengo abierto, ¿sí? Acá les hago un ejemplo, ¿sí? Bueno, del área que tenemos nosotros de estudios, donde se empiezan a volcar información. Ven que ustedes van a ver una cartografía de base, ¿sí? Lo que les decía Laura, siempre hay una cartografía como de base, y acá ven que tiene, qué sé yo, los Unión de Asamblea de Dios, no sé, tienen las almacenes de barrio, las escuelas, ¿sí? Entonces, sobre esta cartografía se puede empezar a hacer un análisis, ¿sí? Y empezar compartiendo el plano, el mapa, y trabajar en forma simultánea, ¿sí? Esto es construir información de forma colaborativa. Entonces, a medida que se va relevando la información dentro del mismo mapa, por ejemplo, acá yo puedo decir, no sé, Asamblea de Dios lo clasifico como un uso de culto. El kiosco lo clasifico como uso comercial. E ir administrando una serie de capas para ir clasificando ese mapa, ¿sí? Entonces, a la vez que voy relevando información, con una información que ya está dada y construida por otras personas, yo hacer una clasificación y un análisis. Entonces, puedo estar trabajando yo, puede estar trabajando, no sé, Karina, Laura, en forma simultánea sobre el mismo relevamiento. Después vamos, si quieren, alguna preguntita sobre algo en particular, y después volvemos, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que se puede hacer con la información primaria, ¿sí? Como producto de todo eso, son todos esos mapas que Laura les fue mostrando, ¿sí? Una vez que uno va relevando, después empieza a hacer todo un análisis sobre esa cartografía. Entonces la cartografía, que empieza a aparecer lavada, sin datos, ya empieza a cobrar otra forma, ¿sí? Otro valor, que es el que le están dando ustedes con su análisis, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa entonces cuando no tenemos información primaria? Cuando no podemos ir al campo, no podemos hacer este relevamiento para volcar en esos sistemas. Entonces, bueno, recurrimos a esta información secundaria que hablábamos al comienzo. ¿Dónde buscamos esta información primaria, esta información secundaria? Bueno, existen una serie, primero puede ser
recurriendo a las personas que la generaron, ¿sí? A los organismos que generaron información, a estos investigadores que trabajaron ya en los temas, a trabajos previos existentes, ¿sí? O a espacios que actúan como una especie de reservorio donde está publicada, ¿sí? Donde está subida toda esa información, ¿sí? Eso se genera gracias a ¿qué? A poder haber trabajado la información con estos sistemas de información geográfica y estos mapas colaborativos. Entonces, esos mapas, ¿sí? se pueden publicar y compartir, ¿no? En esos espacios, en esos reservorios. ¿Qué podemos encontrar en estos espacios, en esos reservorios? Bueno, por ejemplo, bibliotecas virtuales van a encontrar muchos tipos de publicaciones, libros, revistas, investigaciones, no sé, publicaciones en congresos, ¿sí? Cartografías, imágenes satelitales, mapas web, infraestructura de datos espaciales, perdón, ¿sí? Y una serie de otro tipo de información, ¿sí? A nosotros ahora lo que nos interesaba mostrarles es cómo hacer, ¿no? Cómo poder abordar la construcción de estas cartografías, en principio de relevamiento y después de análisis, con la información que está disponible, ¿sí? En principio. Entonces, ¿qué es lo que les proponemos como opciones, ¿sí? Está esto de la infraestructura de datos espaciales, que bueno, no sé si alguno lo conoce, perdón, alguno lo conoce. ¿Qué hacen? En estos sistemas de información geográfica que yo les mostraba, trabajan, bueno, ese que yo les mostraba es el de, son capas que trabajo particularmente yo en la Subsecretaría de Tierras, bueno, ahora se llama Subsecretaría de Hábitat. Toda esa información que se trabaja en el sistema de información geográfica se sube a los servidores de distintos organismos, ¿sí? Servidores que están en municipios, servidores de datos que están no sé, en los organismos como la Subsecretaría, en ministerios. Entonces, todos esos datos se suben y pueden ser consultados por el público a través de infraestructura, de lo que se llama la infraestructura de datos espaciales. Cada uno de esos servidores se constituye en un nodo de información, ¿sí? Y se interconectan entre sí. Entonces, por ejemplo, uno de los lugares donde vamos a poder empezar a encontrar información es el IDEAP, que es el que les digo que el SIG que estuvimos viendo recién ahí, que les mostré de ejemplo, está alimentando este servidor de datos, ¿sí? La infraestructura de datos espaciales de la Subsecretaría de Tierras. Ahora lo vamos a ir viendo un pantallazo rápido por cada uno de ellos, ¿sí? Otro, por ejemplo, es el IDE, el servidor de datos de ARBA, ¿sí? ARBA, por ejemplo, maneja todo lo que es el catastro de la provincia de Buenos Aires. El URBASIG, donde van a encontrar todo lo que son los códigos y la subdivisión, los códigos de uso del suelo para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. El GeoInfra, que es la infraestructura de datos espaciales, el servidor que está funcionando en Geodesia, también depende de ARBA. Y por ejemplo, otro que es que se llama ABC, Mapa Escolar, que muestra todo lo que son los establecimientos educativos, ¿sí? Estos son algunos. También, por ejemplo, lo tienen en el Ministerio de Salud, van a encontrar uno, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando algunos de estos servidores para ir viendo de qué se trata, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que cuando ustedes vayan a buscar una información, ustedes van a tener que primero saber qué información están buscando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer un plano de crecimiento, o sea, no van a encontrar en los servidores un plano de crecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, primero se van a tener que apoyar en los textos que leyeron, en las clases teóricas, para decir, bueno, ¿cómo se define el crecimiento? ¿A través de qué cuestiones, de qué variables podemos ver el crecimiento? Bueno, por lo que estuvimos viendo en las clases pasadas,
una de las formas de evaluar el crecimiento es a través de la expansión de la mancha urbana, ¿sí? La consolidación de los espacios urbanos, de la mancha urbana, de los vacíos, o la densificación. Entonces, lo que voy a ir a buscar a esos servidores es eso, ¿no? Específicamente, datos de densificación, datos de crecimiento de la mancha urbana, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo. Este que entramos recién es el IDEAP, ¿sí? Es el mapa de la Subsecretaría de Hábitat, ¿sí? Si vamos al mapa, van a encontrar esta estructura. Generalmente todos tienen la misma estructura, ¿sí? Van a encontrar una visualización de la pantalla, por ahí algunos ya los consultaron y los conocen, ¿sí? Y una serie de capas con información, ¿sí? Por ejemplo, este mapa, la característica que tiene, o sea, lo que lo hace, digamos, único respecto de los otros, es que es el mapa que hace público el registro provincial de villas de asentamientos precarios, ¿sí? Entonces, la fuente oficial, si ustedes quieren saber villas, dónde están localizadas las villas de asentamientos precarios de toda la provincia, el mapa, digamos, que se encarga de publicarlo, la fuente oficial, es este, ¿sí? Entonces, van a encontrar acá una carpeta que va a tener una serie de capas, ¿sí? Acá lo que ustedes están viendo... Hola, Andrea. No se ve. Ah, perdón. ¿No lo ven? Como que se ha quedado congelada la imagen. Estamos en la presentación. A ver. ¿Ahí? Sí, ahora Ahí sí. ahora se ve. Ahí sí ya se ve. Acá les decía entonces que esta es la fuente oficial de publicación de lo que son todas villas de asentamientos precarios, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, que está en el marco de una ley importante que después vamos a charlar durante el transcurso del año, que es la ley 14449, es la ley de acceso justo al agua. Entonces, lo que ven acá es lo mismo, fíjense que son los mismos barrios que estábamos viendo en el SIG, ¿sí? El SIG es un software de escritorio, ¿sí? Pero acá lo estamos viendo en la web. Entonces, para cada uno de estos barrios tenemos una serie de información. Por ejemplo, para estos podemos ir activándolo y vemos cuáles son los barrios que tienen problemática ambiental, ¿sí? Podemos ver si tienen alguna intervención. Bueno, acá, justamente los rojos tienen intervención. Pueden ver un índice que calculamos, que es el índice de vulnerabilidad ambiental, ¿sí? Entonces, ven, los rojos son los oscuros son los más complicados. Acá pueden desplegar y están las referencias, vulnerabilidad crítica hasta vulnerabilidad baja, ¿sí? Es un rango comparativo, y así con toda una serie de características para esos barrios, ¿sí? Cerramos esta carpeta. Otra de las cosas que pueden ver en este mapa es el déficit urbano habitacional, ¿sí? Que se calculó diferentes rangos sobre el dato de censo 2010, ¿sí? Es un dato viejito, pero que nos sirve para hacer una primera aproximación. Entonces, por ejemplo, desplego una de las capas, que es cobertura de agua, ¿ven? Lo voy a dejar porque así lo ven mejor para toda la ciudad. Entonces, hay que prestar bien atención a cómo está mostrada la información en todos los mapas, ¿no? Se los muestro con este. Por ejemplo, este es un mapa de déficit, ¿sí? Entonces lo que mide es, el mayor rango es el déficit. Entonces lo oscuro, ¿sí? Que dice de 80 a 100, es el mayor déficit. Entre el 80 y el 100% de la población, de esos radios censales, tiene déficit de cobertura a conexión de red de agua, ¿sí? Fíjense, en el casco no tendrían problema, entre el 0 y el 10% de la población sin conexión a servicio de agua, pero en los anillos fíjense, del anillo que estamos trabajando es el segundo rango, entre el 10 y el 20%. ¿Sí? Entonces así ustedes pueden empezar a leer información para volcar en sus cartografías bases, ¿sí?
¿Qué son esas cartografías base? Las que ustedes elijan. Pueden ser un sistema de información geográfica, o puede ser una base de CAD, o una base a mano alzada, ¿sí? La cartografía que ustedes elijan, sobre esa pueden ir volcando distintos sistemas. Tienen cobertura de placa, de red, de gas, bueno, una serie por ejemplo, este es un dato que está muy bueno, que también tiene este mapa, no lo van a encontrar en otro, que es la relación etaria entre población de menos de 14 años y más de 65 años, ¿sí? Eso es un indicador que mide generalmente los sectores más vulnerables tienen un alto índice de población de menos de 14 años respecto a las de más de 65. Fíjense que coincide el lugar donde aparecen las villas y los asentamientos precarios con los mayores porcentajes de personas de menos de 14 años. ¿Sí? Bueno, condición de la tenencia, si hay tenencia irregular, si hay muchos inquilinos, o si hay propietarios, bueno, una serie de información que está toda contenida, anidada en una carpeta. ¿Sí? Y otra de las cuestiones interesantes que pueden ver acá, en este mapa, es el dato de censo, ¿sí? De población. Hay una capa que tiene el censo de población 2010, ¿sí? Mide solamente para cada uno de los radios la población. Fíjense de nuevo, donde hay villas de asentamientos, mayor población, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto no es un dato para analizar crecimiento así nomás, ¿por qué? Porque en realidad a mayor radio también podríamos decir, a mayor superficie, podríamos decir que hay mayor cantidad de habitantes, ¿sí? Después cuando analicemos cada caso, cada variable en particular, nos vamos a detener. Pero por ejemplo, el dato que más nos sirve para ver crecimiento, ¿sí? Es la comparación de la densidad 2010, ¿sí? Que es esta, respecto de la 2001, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos cómo esos radios se densificaron, ¿sí? Podemos ya tener un dato para ver crecimiento, ¿sí? Todos los mapas que ustedes van a ver, todos estos visualizadores, estos ID, se están conectando entre sí, ¿sí? No levantan toda la información todos, sino como que la seleccionan. Nosotros seleccionamos información, ¿sí? Pero a su vez, de toda esta información que tienen aquí, por ejemplo, tienen el registro de organizaciones sociales, ¿sí? Entonces, ¿dónde están todas las organizaciones? A ver si se ve. Lo que pasa es que acá en casa no, a esta hora tengo poca conexión, ¿sí? Pero si agarran en un momento del día, ¿sí? Ven que aparecen los puntitos, si le dan tiempo van a aparecer, ¿sí? Aparecen donde están trabajando todas las organizaciones sociales, ¿sí? Que están inscritas en un registro que también funciona dentro de la Secretaría. Les decía, pueden agregar otra información, aparte de la que aparece en esta barra, ¿no? Con este botón, ¿sí? Van a ir acá y van a empezar a aparecer un montón de información, ¿sí? Por ejemplo, canteras, ¿sí? ¿Ven? Aparecen lugares donde hay canteras. ¿Sí? Fíjense acá, en el área de estudio, yo me inclino por Meridiano porque, a ver, Meridiano será acá, por ejemplo, ¿sí? Cerca del sector que trabaja Karina, hay una cantera, ¿sí? Acá en Meridiano, una cantera, ¿sí? Entonces empiezan a ir con esto, relevando toda la información y volcándola a sus mapas, ¿sí? Que puede ser este mapa colaborativo o pueden ser sus mapas que están trabajando en casa. ¿Qué más podemos, interesante en este, que tenemos trabajado? Las curvas de nivel, ¿sí? ¿La ven bien ahí, Laura? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Ven? Van a ver las curvas de nivel. Esto es para, por ejemplo, hacer todo el análisis del soporte natural, ¿sí? Y así una serie de datos, por ejemplo, otro dato, que es
una información secundaria porque se construyó, a ver si lo encuentro, transporte público, por ejemplo. Esta es una información que nosotros, ahora creo que, no está, no la van a poder ver porque estoy con la clave, ¿sí? Pero bueno, una serie de información que van a poder levantar de este mapa, ¿sí? ¿Qué otros mapas? A ver, díganme si van a ver si ven la pantalla, ¿sí? Sí, micrófono. Ven la pantalla de presentación, ¿no? Sí, se ve. Se puede ver. GeoInfra. ¿Sí? Este es otro. Ven que tienen la misma estructura, ¿sí? Entonces, cuando se habitúen a trabajar con los planos estos, van a ver que es fácil, ¿sí? Porque todos como que tienen la misma lógica. GeoInfra, que es digamos, el ID de geodesia, ¿sí? Se congeló la imagen. ¿Se Otra vez se congeló? trabó. Porque va rápido. A ver. ¿Ahí? Ahí. Estoy re oscura. También, bueno, geodesia también despliega un montón de datos, ¿sí? También despliega censo, ¿sí? Como el otro mapa. Fíjense que acá van a ver que está levantando también villas de asentamiento del otro ID. ¿Ven lo que les digo? Como trabajan en colaboración. Acá lo que pueden levantar de interesante también son todo lo que es la parte hídrica, ¿sí? A ver si la ven. La parte de arroyos, la parte de cuencas, también están en el ID, pero bueno. Vialidad, ¿sí? Transporte, este está bueno, que es todos los recorridos de transporte público, ¿sí? Para los sectores, ¿bien? Y bueno, una serie de información que yo les detallé, yo les voy a dejar después la presentación y un textito donde les indiqué qué pueden extraer de cada uno de los mapas, ¿sí? Pero bueno, tiene muchísimas cosas interesantes, ¿sí? También tiene la parte de catastro, pero la parte de catastro, a ver si tienen alguna, bueno, salud y educación, establecimiento de salud, ¿ven? Servicios de salud y de educación. Voy a salir de la pantalla. El de ARBA, vamos a mirar este, ¿sí? Vamos a mirar el de URBASIC, porque este es muy importante, que siempre todos se pierden, y al final cuando estudiamos normativa, acá están todos los datos, ¿sí? Fíjense. Este URBASIC lo que hace es plasmar, ¿sí? En este ID, todo lo que es la división de zonas de la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia. Por ejemplo, van a poder ver cuáles son las áreas urbanas, ¿sí? Las áreas rurales y las áreas complementarias. ¿Ven? Este es el otro, entonces, tenemos el área urbana, ¿sí? Les decía que este lo que hace es mostrar la subdivisión del territorio en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia, la 8912, un decreto ley en realidad. Y acá lo que estamos viendo, por ejemplo, son las subdivisiones de áreas urbanas, que son las rojas, el anillo complementario y el área rural, ¿sí? Ven que todo el área que nosotros trabajamos, ¿sí? Está en área urbana. Lo interesante de este es la zonificación, ¿sí? A mí lo que me... Bueno, aguarden un segundo. Es la zonificación, ¿sí? Acá lo que podemos ver es la zonificación... aguarden un segundo.
Ahí está. Entonces, por ejemplo, ven la zonificación, la división en zonas para el código de ordenamiento de uso del suelo de la ciudad de La Plata. Entonces, vamos a ver un área, por ejemplo esta, en el área de los hornos, ¿sí? Y ahí van a encontrar todos los códigos, el código, ¿sí? Los indicadores urbanos, fosfo, densidad, ¿sí? Qué uso está permitido y qué usos complementarios se pueden dar en cada una de esas zonas, ¿sí? Creo que también está la densidad, o sea, todos los datos que nosotros necesitamos después para hacer el análisis de normativa, lo podemos hacer con esta situación. Incluso podemos ver, para análisis de crecimiento, hasta qué punto puede crecer cada una de esas áreas, y si esas áreas que nosotros estamos trabajando ya están excedidas respecto de la normativa, ¿sí? Esto es el URBA-SIC, ¿sí? A ver si les muestro de acá. Carto Arba. Ahí no ve la pantalla, ¿no? ¿Cambió la pantalla? Sí, Acá. se ve. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Ahí es mejor. El Carto Arba lo que tiene es que van a ver posta a posta el catastro actualizado, ¿sí? Esto me olvidé de decirles que todos los mapas que van a ver van a tener estas capas base, y ahí ustedes pueden cambiar a satélite, ¿sí? Siempre van a poder intercambiar satélite o ese mapa de Google Maps o OpenStreet se llaman también, con las cartografías, ¿no? Bueno, ven lo que les digo, o sea, bien actualizado el dato del catastro con la imagen satélite, ¿sí? Entonces esto es para estudiar, por ejemplo, llenos y vacíos, está muy bueno, ¿sí? El catastro. Y después, bueno, acá van a tener también una serie de servidores. Acá está levantando el IDEAP, está levantando el URBA-SIC que vimos recién, ¿sí? Entonces lo pueden ver esos mapas respecto del catastro actualizado de áreas, ¿sí? Bueno, después estaba el otro mapa que había, era el de establecimientos educativos, el ABC, pero vieron que lo pueden levantar de cualquier otro mapa, ¿sí? Y después hay otros lugares interesantes que no son ID, que también pueden visitar, ¿sí? ¿Qué son estos, sí? La página del Instituto Geográfico Nacional, ¿sí? El IGN, ahí ustedes van a poder descargar una serie de capas. Para los que trabajan en SIC, pueden descargar lo que son... ¿Están viendo la pantalla compartida? No, ¿La presentación? solo la presentación. Ah, está bien, la presentación. Sí. Si no, voy a entrar al IGN, porque en realidad el IGN es un reservorio de mapas, ¿sí? ¿Qué tipo de mapas pueden estar? En formato shape, para trabajar en SIG, en KML, y ahí ustedes bajan el archivito del KML, y lo pueden, haciendo doble clic, si tienen instalado el Google Earth, pueden descargar millones de capas, no sé, vialidades, líneas de ferrocarril, todos los cursos de agua, un montón de capas muy interesantes que les pueden servir, ¿sí? Y después hay una serie de capas raster, o sea, ya son planos creados, generados, ¿sí? Para descargar, en tamaño A5, A4. Acá para los que tienen, siempre les digo, les recomiendo para los que tienen hijos, sobrinos, por ejemplo, los benditos mapas escolares que siempre usábamos en la escuela, bueno, acá están gratis para descargarse, así que ahora si no tienen que andar comprando nada, pueden descargarlos directamente de ahí del IGN. Y bueno, y otras capas base que están consumidas en todos los mapas que estuvimos viendo, en todos esos espacios, que son, por ejemplo, el OpenStreetMap, que nos va a poder hacer, cuando tengamos que trabajar el tema de usos de suelo, ¿sí?
tiene todo, tiene como mucha precisión en lo que son la localización de las actividades, y bueno, que nos va a poder permitir a nosotros hacer una clasificación en las distintas categorías que vemos para hacer los planos de uso del suelo. Después, el Google Earth, que el Google Earth, bueno, yo le estuve mostrando en mi comisión, el Google Earth lo que tiene muy bueno es el tema del temporal, ¿sí? Por ejemplo, en caso de crecimiento, el relojito que aparece siempre en el Google Earth, no sé si lo tienen, lo ubican todos. Se los voy a mostrar porque en la comisión muchos no lo tenían. A ver. ¿Cambiaste de pantalla? No, todavía no, está abriendo. Ahora sí. Ahora voy a cambiar, ¿eh? ¿Ahí están viendo el Google Earth, Laura? Sí. Bien. El Google Earth lo que tiene, y estaba viendo que para el caso de La Plata, bueno, ven lo que les digo esto de la información, ¿no? Acá ustedes van a ver las capas de villas de asentamiento, ¿sí? Que yo las tengo guardadas también como KML, y las puedo levantar acá en el Google Earth, ¿sí? Entonces toda la información que ustedes puedan, por ejemplo, descargar desde el IGN, la pueden levantar acá, ¿sí? Como estoy viendo yo ahora las villas de asentamiento, ¿sí? El tema del temporal, ¿sí? Que el otro día descubrí que para el caso de La Plata hay fotos hasta el año 84, ¿sí? Pero a esta distancia, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo estaba la ciudad, ¿sí? Con el crecimiento que tenía La Mancha en 1984, y cuál es el de 2016 a esta escala, ¿no? Si nos acercamos, tiene todo el intermedio, ¿sí? Entonces, si nos acercamos, por ejemplo, para el área del meridiano, tenemos hasta 2019, ¿sí? Y tiene muy mala... Cuando estoy usando el Zoom, se me congela mucho el Google. Yo les mostraba, por ejemplo, a mis alumnos el otro día, esto del Google Earth, que nos permite ver, por ejemplo, ¿sí? Cómo crece rápido determinados sectores de la ciudad y qué está pasando en ese sector, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense, esto para que ustedes vean. ¿Sí? Acá estamos en bueno, ahí, miren. 13 de abril del 2017, ¿sí? No había nada, bueno, casi nada. Ahí, 5 de marzo del 2017. 13 de abril del 2017. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? O sea, en menos de un mes sucedió esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de generación, de ocupación del territorio genera esta espontaneidad, ¿sí? Y bueno, muchos de mis alumnos decían, bueno, es un barrio cerrado. Sí, puede ser, o sea, esto sucede, bueno, los barrios cerrados, ¿sí? Que se empiezan a construir de un día para otro, se van en todas las calles y se construye, pero también sucede en la generación y el origen de las villas de asentamiento, ¿sí? Este es un barrio nuevo, ¿sí? En La Plata, en la zona detrás, digamos, de Puente de Hierro, nuevo, ¿sí? De origen, bueno, nuevo, 2018, ¿sí? Pero podemos ver con esta herramienta del Google Earth, ¿no? Lo del temporal, cómo se genera esta espontaneidad y este crecimiento, ¿sí? Esto, por ejemplo, en esta área, si nosotros vamos a verla en el censo, no va a tener esta población, ¿sí? Pero hoy por hoy tenemos esta situación, ¿sí? Toda esta cantidad de gente viviendo ahí, de familias viviendo, ¿sí? En situación
como vimos, de falta de conexión de servicios, y bueno, un montón de cuestiones que lo que les quería decir es esto, ¿no? Que no nos ayuda a construir información un solo mapa, sino que es el buscar la información de todos estos espacios. Y en principio saber qué es lo que queremos ir a buscar, ¿sí? O sea, sin saber lo que vamos a buscar vamos a estar un poco perdidos, ¿sí? Vamos a empezar a encontrar un montón de cosas y no la vamos a poder usar porque no sabemos cuál es el objetivo de eso, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta. Levante la mano. Tienen los micrófonos cerrados, ¿no? ¿Cómo? Quería preguntar, ¿cuál era el primer programa que mostraste, que habías mostrado 2 programas donde se volcaba la información? Que uno era el de Google y el otro no alcancé a agarrar el nombre. El QGIS se llama. Eso estaba, les comentaba justo hoy a Catarina y a Javier, ¿no? Que estaría por ahí, Laura, interesante, ¿no? Que esto siempre que decimos de darles las clases, esta de una clase pequeña instrumental de QGIS, ¿no? Que ahora como que tenemos todo a disposición, ¿no? El QGIS es una herramienta que, digo, o sea, sobre todo para los que manejan AutoCAD, es mucho más sencilla, ¿sí? Antes había otros programas, por ejemplo, quizás escucharon hablar del ArcView o del ArcGIS, ¿sí? Que son todos SIG, ¿sí? Sistemas de Información Geográfica, que son pagos, ¿sí? Tienen licencia paga. El QGIS puede bajarlo cualquiera, ¿sí? Te pregunta si, creo que si tienes una compu con 64 bits, o 64 bits, ¿no? Sí. Y te dice que complementos, y que tiene todo el tiempo actualizaciones. Es una herramienta muy fácil de bajarla y muy fácil de usar. Yo los animaría a que, en la medida que ustedes puedan, ¿sí? Antes de salir de la facultad, vayan, ¿sí? Tomando algunas clases de QGIS, ¿sí? Yo, ahora que tenemos esta disponibilidad, ¿no? De que están todos juntos y tenemos esta cuestión de la pantalla compartida, los animaría a que podamos hacer algún encuentro para poderles explicar yo de qué se trata, ¿sí? Y hacer alguna experimentación a ver en qué medida se puede usar. ¿Querés verlo otra vez? Es este, ¿sí? Lo que están viendo ahora es una de las tablas del QGIS, ¿sí? Esto que están viendo atrás tiene un mapa. Este, por ejemplo, es que tengo muchas pantallas abiertas. No, ahora no lo puedo abrir porque tengo mucho abierto. No, no me deja compartirlo ahora. Después les comparto una pantalla, ¿sí? Se escribe QSIG. Bueno, ahí lo que les decía es que las clases van a estar grabadas y van a ser subidas al canal de YouTube del taller y vamos a compartirlo en los grupos. Hay 3 estudiantes con los cuales no nos podemos contactar